Casi al final de su ministerio aquí en la tierra, Jesús puntualizó que los que decidieran ser sus servidores tendrían el reconocimiento de su Padre. Por eso expresó, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Estamos en Marcos 11, del 12 al 14. También encontramos este registro en Mateo 21, 18, 19. Dice Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Estamos hablando de una semana antes de la crucifixión de Jesús. Había pasado la noche en Betania, en la casa de sus amigos, Marta, Lázaro y María. De ahí caminaron hacia Jerusalén. Por la caminata de aproximadamente 3 kilómetros, Jesús sintió hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, dice el versículo 13, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. De un evento cotidiano, Jesús, como buen maestro, aprovecha la oportunidad para dar una enseñanza espiritual. En la agricultura existen diferentes fechas para la preparación de la tierra, la siembra, el cultivo, la floración y por fin la cosecha. El versículo aclara, no era tiempo de higos, pero Jesús aprovecha para enseñar a sus discípulos sobre la necesidad de dar fruto en cualquier fecha, en cualquier estación del año. Que nunca jamás coma nadie fruto de ti, le dijo Jesús a la higuera. Esa expresión fue el pronunciamiento del juicio sobre el sistema religioso de la época, que se había alejado de su propósito original de glorificar a Dios. En lugar de cumplir ese propósito, tal como la higuera frondosa, que se ve desde lejos, pero al acercarse a ella solo tiene hermosas hojas, nada de fruto. Así la religiosidad de ese tiempo. Y quiero decir, de todos los tiempos. Marcos 11 del 15 al 17, estos registros también están en Mateo 21 y en Lucas 19. Marcos 11, 15 dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La fiesta que estaba por celebrarse era la fiesta de la Pascua. Esa fiesta es la celebración de la independencia de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Todos los años se celebra, hasta hoy. Desde los tiempos de Moisés, Dios dio instrucciones para esta fiesta. Entre ellas estaba la de que nadie se presentara con las manos vacías cuando llegaban al templo a adorar. Así que estableció una serie de ofrendas. Cada varón llevaría su ofrenda en especie, palominos, machos cabríos, ovejas. Había una cuota en dinero que se debía pagar en la fiesta. Ahora bien, debido a que llegaban y hasta hoy llegan personas de muchos lugares del mundo, las autoridades de ese tiempo permitían que se colocaran diferentes personas con monedas y billetes para hacer el cambio de moneda extranjera a la moneda de la ciudad. Asimismo, se podían comprar animales para el sacrificio ofrecido en gratitud por los beneficios recibidos. Solamente que todo eso se llevaba a cabo en el espacio conocido como el atrio de los gentiles. Ese lugar era el destinado para que los no judíos de nacimiento, identificados como gentiles, que quisieran adorar al Dios de Israel, pudieran acercarse y participar de la fiesta en Jerusalén. Los varones judíos debían llegar a la fiesta. Muchos iban acompañados de su familia, por decirlo así, no tenían opción, debían estar en la fiesta. No así los gentiles,
Los no judíos que habían decidido aceptar al Dios de los judíos como su Dios y Señor. Ellos asistían porque así lo habían decidido, era el ejercicio de su voluntad. Entonces, el lugar donde se reunían por su propia voluntad personas que necesitaban adorar a Dios, estaba convertido en un mercado, con todo el ruido, el olor, el acomodo para comprar y vender monedas, animales y demás. Este panorama nos deja en claro por qué Jesús reaccionó al entrar en el templo. Usó de su autoridad, limpió el lugar. Ahora vamos a revisar Marcos 11, 18, Lucas 19. Dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado por su doctrina. Para los escribas y fariseos, las cosas estaban saliéndose de control, habían llegado a la desesperación, no soportaban más el que la gente buscara a Jesús, a que lo aclamaran, lo recibieran en la ciudad de David, en Jerusalén, la capital de la nación judía, con todo el alboroto, la algarabía y reconocimiento que se hacía a los reyes de ese tiempo, pues hasta cierto punto el emperador romano les había confiado el control de la población y si las cosas seguían así, vendría el ejército romano, los destituiría y ejercería otro tipo de control a la sociedad judía. Dice Lucas 19:47, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. El escritor Lucas también registra que al siguiente día de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, Jesús seguía enseñando en el templo, inquietando a los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo, quienes procuraban matarle, pero no pudieron hacerlo, pues según el reloj de Dios, aún no era el tiempo de que Jesús fuera a la cruz. Al contrario, las personas que ya lo conocían querían seguir escuchándolo y las personas que por primera vez tenían la oportunidad de recibir sus enseñanzas con mayor razón ponían toda la atención posible para ser bendecidos por el Maestro. Vamos a Mateo 21. Dice los versículos 14 al 16. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Mateo enfatiza que estando Jesús en el templo enseñando, llegaron hasta donde estaba ciegos y cojos y los sanó. Esto tiene mucha importancia, precisamente sanó a ciegos, porque Dios es luz y en él no hay tinieblas. De esta forma hizo saber que la ceguera física puede ser curada de la misma forma que la ceguera espiritual, o mejor dicho, al curar la ceguera física, estaba materializando su expresión. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, porque Jesús es vida. Jesús propicia la renovación de la relación del ser humano con su Creador, con su Dios y Señor. Respecto a los cojos, también dijo, yo soy el camino. Al sanar físicamente a los que no podían caminar bien, está diciendo, aprendan a mirarme. O sea, primero vean, para que puedan seguir el camino que yo les muestro y corrijan el rumbo, pues les diseñé para que estén conmigo en el cielo. Seguramente sanó a más de otras enfermedades, pero el escritor hace énfasis en los ciegos y cojos, con la intención de verlos desde el punto de vista espiritual, que fue la razón de la manifestación gloriosa del poder de Dios, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Dice Mateo 21:15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Las autoridades religiosas no soportaban que le dieran a Jesús alabanza, no soportaban que hablaran bien de Jesús.
no soportaban que a Jesús le hicieran todo honor, ya que lo respetaran, que reconocieran su nombre, que celebraran sus triunfos sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre el pecado. Tampoco soportaban esa honra, o sea, valorar su grandeza y su poder, mostrando gratitud y obediencia a sus mandamientos. Por lo que enfrentan directamente a Jesús, para que Jesús calmara a la multitud en el reconocimiento a su obra y ministerio. Para su sorpresa, Jesús no solamente recibe esas alabanzas y ese reconocimiento, sino que se dirige a los principales sacerdotes y escribas, recordándoles el Salmo 8, versículo 2, que si bien se refiere al poder y la grandeza de Dios, en ese instante Jesús lo relaciona con el momento que están viviendo, pues la alabanza es fundamental en la vida del ser humano. Dios lo creó para la alabanza de la gloria de su gracia. A través de la alabanza se puede expresar gratitud, adoración y en consecuencia el amor de Dios, pero también ayuda a encontrar consuelo y fortaleza en momentos de adversidad a pesar de las circunstancias que se estén viviendo. La alabanza de los niños es muy valiosa por la pureza de su corazón, libre de prejuicios y desconfianzas, que les permite acercarse a Dios con sinceridad, con su alegría espontánea, con amor simple pero profundo. Es una alabanza auténtica, original. Vamos a Juan, capítulo 12, versículos 20 al 26. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos griegos pudieron ser judíos helenizados, o sea, judíos que habían adoptado la cultura griega, o simplemente visitantes que querían conocer a Jesús, de quien tanto se hablaba en ese momento en la ciudad de Jerusalén. El versículo dice que habían llegado a adorar en la fiesta, entonces bien puede asegurarse que eran griegos, gentiles, que habían abrazado la fe judía y al escuchar de Jesús como el Mesías, querían conocerlo personalmente. Dios creó al ser humano con la necesidad de adorar. Por ello, cuando uno encuentra a Dios para adorarlo, el ser humano va a adorar a cualquier cosa o persona que reconozca superior a él. De ahí se deriva la idolatría. Entonces, la idolatría es la adoración de imágenes o el honor divino que se entrega a cualquier objeto creado o persona que no es Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 21 al 28, dice que los hombres abandonaron a Dios y se hundieron en la ignorancia y la corrupción moral. Juan 12, 21 dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Según el relato bíblico, a Jesús lo rodeaban muchas personas. Los griegos observaron la dinámica del momento y concluyeron que acercándose a uno de los más allegados a Jesús, sus discípulos, ellos podrían ser atendidos por Jesús más fácilmente. Dice Juan 12, 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Felipe, a su vez, buscó ayuda entre sus compañeros dirigiéndose a Andrés, probablemente de más edad cronológica. De hecho, en la versión del Evangelio, según Juan, dice que Andrés fue uno de los primeros hombres que siguieron a Jesús. Andrés llevó a su hermano Pedro. En un momento determinado se acercaron los dos discípulos y le hicieron saber a Jesús la petición de esas personas que eran griegos. Dado que Jesús es el Salvador de toda la humanidad, los que ya conocen a Jesús deben estar dispuestos a guiar a otros para que también conozcan a Jesús, tal como lo hicieron los discípulos del Maestro. Dice Juan 12, 23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando Jesús habla de su glorificación, se refiere a la crucifixión, muerte y resurrección, que sería el medio por el cual Jesús sería exaltado y honrado, o sea, glorificado. La muerte y resurrección representan la victoria sobre el pecado y la muerte, así como la provisión del camino a la vida eterna. Cuando Jesús acepta ser glorificado, o sea, permite que su vida sea sacrificada y su cuerpo
muerto, se ha depositado en un sepulcro. Es porque sabe que la muerte no podrá detenerlo. Sabe que resucitará de esta forma, mostrará su verdadero autodominio, poder y autoridad sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo. Jesús está a punto de demostrar el amor que tenía para los seres humanos al aceptar el peso de los pecados y transgresión hacia la cruz. Así que su glorificación no solo fue un acto de sacrificio, sino también una promesa de esperanza y renovación. Cuando los cristianos están dispuestos a seguir el ejemplo de su Maestro, encuentran la vida verdadera y el significado de su existencia, recordando que cada sacrificio en los corazones puede ser transformado en gloria y sirve para descubrir el propósito y dirección para su desempeño en el reino. Dice Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. De cierto, esta expresión muy repetida por Jesús es un énfasis en su discurso. Quiere decir, pongan mucha atención porque lo que voy a decir enseguida es muy importante. Así que usa una metáfora para clarificar su mensaje. La metáfora es una figura que se puede utilizar al hablar. Consiste en trasladar el significado de un concepto figurado a otro real, estableciendo una relación de semejanza o analogía entre ambos términos. Como buenos agricultores, su auditorio sabía bien que en el proceso de siembra es indispensable colocar la semilla dentro de la tierra y que ese grano al contacto con la tierra y la humedad se hinchará, se romperá para que salgan, por un lado, las raíces que buscarán los nutrientes dentro de la tierra que le permitan a la nueva planta crecer, florecer y dar fruto. Pero si la semilla no se siembra, no se coloca dentro de la tierra y muere, como dice Jesús, simple y sencillamente no habrá planta, no habrá flores, no habrá frutos. Lo que Jesús está diciendo es, ahora sí es el tiempo en que yo voy a ser crucificado. Sufriré por ustedes y por toda la humanidad, pero voy a resucitar. Y en ese momento la gloria de Dios se manifestará de tal manera que resucitaré y ustedes lo van a comprobar. Dice Juan 12:25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Jesús estaba hablando a sus discípulos sobre la naturaleza de la vida y la muerte, según el plan de Dios. El que ama su vida, la perderá. Quiere decir, si se dedica la vida para atender las cosas propias de la sociedad sin Cristo, como dinero, fama, placer, poder, en un momento determinado, comprobarán que la vida así no tiene sentido. Está vacía porque no cumple con el propósito de Dios al darle vida al ser humano. El que aborrece su vida en este mundo. Se refiere a los que, siguiendo el modelo bíblico, están dispuestos a sacrificar lo temporal por lo eterno, renunciando a las cosas mundanas, egoísmo, comodidad, privilegios, patrones de conducta, y buscando cómo obedecer la voluntad de Dios, afirmando que la vida fue diseñada por Dios, orientada a lo eterno, a lo que no se termina. Dice Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno es indeterminado, no habla de sexo, creencias, tendencias. La única característica es me sirve. Utilizar tiempo, utilizar capacidades a la disposición del maestro. El servicio es para Jesús y como muestra de estar sirviendo, indica como indispensable seguirle. En ese sentido, Jesús invita a sus seguidores a que lo hagan de manera activa y comprometida. Esto es, una relación profunda con Jesucristo. Así que servir se entiende como algo más que obedecer los mandamientos de Dios. En ese tiempo, servir a otra persona se refería a establecer relaciones sociales, ofrecer ayuda y apoyo en todo momento, esforzándose por satisfacer sus necesidades y deseos.
En ese sentido, Jesús vino a servir a los demás. Entonces sus seguidores deben estar dispuestos a servir a los demás. Para ese preciso momento, Jesús estará a punto de sufrir la crucifixión para llevar fruto. Sus seguidores deben estar dispuestos a seguirlo en ese camino de sacrificio y sufrimiento. Entonces es un llamado a ser discípulos aún en el sacrificio, porque así como el trigo debe morir para dar mucho fruto, los seguidores de Jesús deben negarse a sí mismos y entregar sus vidas, incluso el riesgo de sufrir o morir para llevar el fruto espiritual. El compromiso total con Jesús tendrá recompensa. Esa recompensa es la presencia eterna con Jesús y la honra del Padre. Vamos a amar a Juan 12, 27 al 33. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Es bueno recordar que el capítulo 12 de Juan narra cómo Jesús es ungido por María, la hermana de Lázaro, a quien Jesús resucitó después de 4 días de muerto. Como humano, Jesús tiene sentimientos, sabe lo que se viene para él, por eso su expresión está turbada mi alma. En el alma del ser humano, que es una parte inmaterial del hombre, están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Jesús tiene muy claro el propósito de su vida en la tierra en forma humana. Precisamente se necesitaba un humano sin pecado que pudiera pagar el precio de la salvación de la humanidad. Por eso dice, para esto he llegado precisamente a esta hora. Dice Juan 12, 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Padre, glorifica tu nombre. Es el ruego de Jesús. Le pide a Dios su Padre que su carácter se honre y se exalte en todo lo que está sucediendo y que su plan de salvación para la humanidad sea reconocido y alabado. En el mismo instante Dios contesta afirmativamente, esto es, te escucho, apruebo tu petición y te lo hago saber. Mi nombre ha sido honrado por ti y nuevamente va a ser honrado por ti. Hasta hoy el deseo del corazón de los hijos de Dios es que su nombre sea exaltado, reconocido, alabado, en fin, sea honrado, pues Dios tiene un plan y propósito para todo lo que sucede y aún en las circunstancias más difíciles se puede lograr que se cumpla su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dice el versículo 29 de Juan 12. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Las personas que estaban presentes escucharon algo, pero no identificaron qué era precisamente. Si era un trueno, si era una voz, de quién era la voz, qué decía específicamente. Jesús hace la aclaración pertinente. Esa voz se escuchó para impresionar a las personas que estaban ahí, porque los humanos necesitan ver, oír, escuchar, saborear, necesitan el ejercicio de los sentidos para creer. Jesús no lo necesitaba, pues el Padre y él tenían una perfecta comunicación. Dice el versículo 31 de Juan 12. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús estaba anticipando los los resultados de este enfrentamiento entre las fuerzas del mal y el gran poder de Dios. Pero a diferencia de lo que los humanos piensan, el arma letal para el mundo de las tinieblas es el amor. El amor de Dios ejercido entre la humanidad dejaría al enemigo vencido, avergonzado, conquistado. Dice el versículo 32 de Juan 12. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iban a morir. Levantado de la tierra se refiere al momento cuando fue levantado en la cruz, de tal manera que la humanidad fue conquistada por el amor sacrificial que redimió al pecador. Entonces, su muerte no solo es un acto de rendición, sino también un llamado a todos para que se acerquen a Él y acepten su mensaje de salvación. Levantado también significa
victoria sobre el pecado y la muerte, ofreciendo esperanza a todos los que crean en él. Y en Juan 12, 32, 34 al 36 dice, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Según la ley de Moisés, la gente esperaba que el Mesías o Cristo permaneciera para siempre y esto generó dudas sobre la afirmación de Jesús con respecto a su futuro. Las respuestas de Jesús estableció el propósito de su venida como Hijo del Hombre. Jesús declaró que sería levantado, lo que se refería a su crucifixión y muerte en la cruz. Esta muerte no solo era necesaria para el plan de salvación, sino que también predijo su resurrección y victoria sobre el pecado y la muerte. Jesús acaba de afirmar que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, lo que provocó incertidumbre entre sus oyentes. Jesús, pues lo habían recibido, el que viene en el nombre del Señor, lo habían recibido como el Rey de Israel. Eso provocó la pregunta, ¿quién es este Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es uno de los nombres usados por el mismo Jesús en el Evangelio. Este título hace referencia a la visión que el profeta Daniel tuvo, según Daniel 7, 13, 14, donde se describe a un ser humano que recibe el poder y la gloria de Dios para establecer su reino. Jesús utilizó este nombre para identificarse a sí mismo como el Mesías esperado. Por lo tanto, se afirmó a sí mismo como uno con el Padre y el Espíritu Santo. Muchas citas lo comprueban, pero nos basta Mateo 28, 18. Jesús bien hubiera contestado, yo soy el Hijo, Hijo del Hombre, pero Jesús siguió diciendo. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. La luz a la que se refiere Jesús puede interpretarse como su propia presencia entre ellos en ese momento, pero también puede ser vista como una metáfora de la verdad y la sabiduría. Jesús pide a sus seguidores que sigan la luz, la verdad y la sabiduría mientras aún la tienen a su disposición. También las tinieblas se refiere a lo que está en oscuridad y no pueden ver la verdad. Jesús advierte a sus seguidores que no aprovechen la luz, que no aprovechan la luz que tienen, pueden perderse en las tinieblas. Juan 12:36 dice, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Tener la luz se refiere a tener a Jesucristo como fuente de verdad y salvación. Creer en la luz es reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, el Mesías prometido y el camino único para alcanzar la vida eterna. Después de esta enseñanza, Jesús se fue y se ocultó de ellos. Jesús actuando prudentemente, pues aún faltaban escasos días para la crucifixión. Marcos 11:19 dice, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Cuando Jesús estuvo en la tierra fue tan humano que necesitaba descansar. Después de un día de intenso trabajo, emprendió el regreso a Betania. Se mantuvo firme, se mantuvo sencillo como lo puede hacer cada uno y lo debe hacer cada uno de los que somos sus servidores. Porque su promesa es, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Sirvamos a Dios con alegría. Recuerden, estamos en Facebook, Disfrutando la Palabra, YouTube Rosadel Hernández, en TikTok e Instagram. Pueden ustedes buscarnos ahí. Bendiciones.